Niños, niñas, ya llegó Beca Duncan y desde luego estábamos hablando de temas que son coyunturales en la historia de los tiempos, en la historia de los países, en la historia de la gente, como las tlayudas, por ejemplo. Pero ya platicaremos de eso en algún otro momento. ¡Hola, Beca! Hola, sí, cara, yo siempre que vengo terminamos hablando de comida, ¿verdad? Pues sí, porque tú traes en el halo, en tu propio halo, traes ese antojo inacabable que de pronto pues nos vemos reflejados en tu halo y empezamos a hablar de tragazón. Sí, sí, y de recomendaciones. Y de ¿De dónde recomendaciones. recomiendas? Siempre se recomienda un lugar nuevo, un lugar que no conocía a nadie. Bueno, ya tenemos uno y que pues no cabe ahorita decirles en qué parte de Insurgentes, pero ahí hay uno donde se comen unas tlayudas de poca madre. Sí, sí, Oye, Beca, exactamente. hoy además, bueno, ella siempre nos trae un tema que nos interesa y que nos gusta o que nos conmueve acerca de la historia. Pero hoy no es que hagamos un cambio, sino vamos nada más a utilizar otra vertiente, porque hay una colección de libros, creo que la editorial es Taurus, y el esfuerzo coordinador es de nuestro querido Alejandro Rosas, y entre estos esfuerzos hay de estos esfuerzos, uno cristalizado es cara o cruz, porque además así es la serie, cara o cruz. Dos puntos de vista acerca de un hecho o de un personaje. En este caso, cara o cruz es Lázaro Cárdenas y lo escribe Beca Duncan y Francisco Robles Gil. Y no lo escriben a la limón, sino que hace cada quien su visión del personaje y encontramos en el mismo libro las dos visiones de gente que sabe de historia, ¿o no? Sí, exactamente. La idea es esta idea de Caro Cruz es que veamos las luces y sombras de estos grandes personajes de la historia de México, personajes que luego se quedan como estatuas de bronce, Sí, ¿no? Y postales. exacto, o en este caso, logos institucionales, ¿no? También. Y no los vemos más allá de eso. Nos cuesta trabajo problematizarlos, nos cuesta trabajo verlos como personajes que tuvieron contradicciones, que, pues sí, básicamente tuvieron muchos matices. Y entonces esa es la intención de esta colección. Y en este caso, como bien dices, a mí se me invitó a hacer el de Lázaro Cárdenas, el de mi general. Entonces yo muy feliz de escribir de él. Y es que además es un tema vasto y políticamente todavía muy activo. Sí, sí, totalmente. Tú dices bien, esta cosa del logo, ¿no? La marca Lázaro Cárdenas es una marca tremenda porque ahorita que lo decías, que te estaba viendo tus inmensos ojotes, hablando de él, de pronto me acordé cuando dijiste esta parte casi merchandising del nombre de Lázaro Cárdenas, que se vuelve un héroe, vamos a llamarle nacional, a propósito de su estancia en el poder, lo que hizo ahí, lo del petróleo, que se vuelve un héroe de la nación. Luego, cuando Cuauhtémoc Cárdenas deja el PRI, decae nacionalmente la marca Lázaro Cárdenas, porque es el papá de Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc se fue del PRI diciendo que eran unos transotas, entonces baja la marca Lázaro Cárdenas hasta que llega el petróleo. ¿No? Y entonces los mismos que echaron atrás la marca Lázaro Cárdenas la retraen con la reforma energética, por como lo hubiera hecho mi general. Claro, sí. Bueno, es que, como dices, esta segunda vuelta de la colección, porque hay que decir que ya se hizo el año pasado una primera vuelta con personajes... de cara o cruz. Exactamente, Miguel Hidalgo, Hernán Cortés, Iturbide. En este caso estamos haciendo pues, los personajes que han resurgido en este momento, que son Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Claro, los cada que están uno, de moda. Exactamente, cada uno con sus dos coautores, con sus dos visiones. Y sí, un poco se trata de hablar de estos personajes que, como dices, resurgen, ¿no? Vuelven a aparecer en el debate público. Además, en un momento bien interesante para la historia, porque tenemos un presidente que de nuevo le interesa la historia. Después de varios sexenios en los que, pues la verdad es que la historia no figuraba, no era parte del debate público. Y de nuevo lo estamos viendo, lo vimos justo hace unos días, ¿no? El tema de Madero volvió a ponerse sobre la mesa y Lázaro Cárdenas, por supuesto, es un referente importantísimo para entender este gobierno. Entonces, de eso también se trata el esfuerzo. Y vale la pena el esfuerzo porque siempre será tema interesante
estos personajes y su contexto. Ujú. Pero como tú dices, parte de la historia del propio presidente o parte del relato de su poder está basado en estos personajes. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que más, te gustó al momento de estar estudiando para escribir la parte que te toca en Cara Cruz, Lázaro Cárdenas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este personaje? Fíjate que a mí lo que me pasa con Lázaro Cárdenas es que se termina convirtiendo siempre en sinónimo de expropiación petrolera y no vemos más allá de eso. Y a mí lo que me parece más interesante de ese periodo es la parte educativa y cultural. O sea, lo que sucedió en ese momento es realmente muy importante para entender lo que va a suceder el resto del siglo. Cosas como, por ejemplo, el interés por el estudio de lo indígena. Sí. Pero realmente, digamos, sistematizado, se puede decir. Porque lo indígena ya había aparecido, pero solo como un personaje de mural, ¿no? En los gobiernos revolucionarios. Sí. Se hace esta recuperación. Aquí piensa que lo institucional. Exactamente, él lo hace institucional y eso me parece fascinante. En ese momento se hace el INA, por ejemplo. Es un esfuerzo cardenista. La ENA también se funda en esa época, como este esfuerzo por entender esas culturas, pero realmente entenderlas, ¿no? O sea, no solo verlas No como de discurso. un símbolo, exacto. Eso me parece muy interesante y claro, con sus contradicciones como todo, ¿no? Con sus contradicciones, con sus bemoles, como sucede con cualquier cosa, pero eso me parece fundamental. También su acercamiento a ciertos grupos artísticos, por ejemplo, el taller de gráfica popular, surge en ese momento, cobra muchísima importancia, también en el interés de Cárdenas por la propaganda, que sería una de las partes más, digamos, sería una parte de sombras más que de luces dentro de esta historia, ¿no? También la llegada del exilio español. No te puedes explicar lo que va a suceder en México culturalmente durante las próximas décadas sin entender la llegada. Exactamente, un parteaguas fundamental y que es importante recordarlo ahora que se cumplen 80 años de la llegada de los primeros barcos históricos, ¿no? Y la exhumación de Franco. Sí, la exhumación de Franco, además, ¿no? Es un tema que está ahorita muy, muy candente también y es fundamental lo del exilio español porque va a transformar todo. Va a transformar cómo leemos, desde cómo leemos libros, en el sentido de que se hicieron muchas editoriales, pero también cómo leemos el periódico. Los españoles llegan a fundar algunos de los suplementos culturales más importantes en la historia de la prensa mexicana. Va a transformar también cómo comemos, ¿no? El pan que se pone sobre la mesa. Va a cambiar todo. Tampoco puedes entender fenómenos artísticos posteriores como la ruptura, la generación de la ruptura, sin entender que llegaron todos estos artistas plásticos con otros referentes que ya no eran los mismos referentes de la Escuela Mexicana de Pintura, de Diego Rivera, ¿no? De los muralistas, sino llegan con referentes del surrealismo, de la abstracción, del expresionismo, de todas las corrientes de vanguardia europeas, y eso va a transformar también el panorama de las artes en México, porque muchos de ellos se incorporan al quehacer artístico como profesores, como también sucede con el caso del Colegio de México, ¿no? Claro. Llegan también muchos académicos a formar nuevas generaciones de mexicanos, y eso, pues sí, va a cambiar totalmente al país. Se crea también, por ejemplo, el Politécnico. También. Que para mí era como la Bauhaus mexicana. Y los de la UNAM me van a odiar seguramente por hacer este comentario, pero cuando se funda el Politécnico llega ni más ni menos que Hannes Mayer, que era uno de las grandes figuras de la Bauhaus en Alemania. Entonces, el Politécnico se funda también con muchas ideas de vanguardia que vienen de fuera, vienen de Europa. Juan O'Gorman también se Pero ve integra nada al más que Politécnico. tiempazo estás diciendo, ¿no? No, que tiene que una ver, época- desde luego, con la postura institucional Totalmente. del presidente de esa época, que era Lázaro Cárdenas, que se avienta el trompo a la uña, ¿no? Claro, también porque era muy popular, entonces él se Claro. puede aventar todos los tiros, Pero, ¿no? pero además, fíjate, además de estos tiros que finalmente le dan lustre a esa época y a México en general, también estamos hablando de los 40. Estamos hablando de los 40. Y Lázaro Cárdenas es el que empieza a mandar a los lugares más remotos de la geografía, a doctores, Ujú. a veterinarios, a ingenieros, que tenían que vivir en la nada,
porque tenían que planear una obra, tenían que conocer los terrenos, donde había lagos, donde no había lagos, donde había seguridad social, donde no la había. O sea, es una super época donde el gobierno decide conocer su país y te das cuenta que en el siguiente sexenio se olvida. Sí. Y todo ese vacío es el que después llega a llenar el narco. Sí, claro, Fíjate. claro. Pero en la época de Lázaro Cárdenas, los doctores, los veterinarios, los ingenieros, los profesionistas decían, chinga su madre, me tocó ir ahí a los cerros y yo no conocía a nadie y creían que iba yo a robarles. O sea, este primer contacto con esa parte del México que nada más se veía en fotos o en pinturas, donde decía el gobierno, hay que mandar vacunas para los animales, para toda la gente que tiene ganado. Y cuando llegaban esos veterinarios, la gente se llevaba al ganado a la montaña del cerro. Porque ya se anda rumorando que esas inyecciones que traen esos cabrones es para matar a los animales. Sí, sí, la desconfianza. Pero fíjate que justo eso de Lázaro Cárdenas creo que es lo que más se espejea con el contexto actual, porque Cárdenas fue un presidente que realmente conoció el país. De cierta manera, él también visitó pues casi cada pueblo, cada municipio, conocía a él mismo. Sí, porque también fue tropa. Exactamente, como revolucionario, él conoció casi toda la geografía del país y entonces eso también creo que es lo que generó que fuera un presidente muy popular, muy querido aún hasta nuestros días. Y eso se ve, para mí es muy evidente que nuestro presidente tiene muy estudiado a Cárdenas. Justo en esas estrategias de que la gente te conozca, te sienta cercano, te vea en su pueblo, ¿no? La importancia simbólica de eso es fundamental para entender lo que pasó ahora. Y también Cárdenas es alguien que en esa experiencia de haber recorrido el país, digamos, se forma, ¿no? Y entonces muchos de los esfuerzos, incluso la parte del estudio indígena, yo creo que viene de ahí, ¿no? A él le toca, por ejemplo, la campaña contra el yaqui, Sí. en la revolución. Y entonces él ve realmente las atrocidades que se cometen contra esos pueblos indígenas. Entonces le toca ver todo eso de primera mano. Le toca también ver algo tan sencillo como los malentendidos, porque simplemente no conocemos esas lenguas, no las hablamos, no nos comunicamos entre nosotros. Entonces también empieza a haber un esfuerzo por estudiar esas lenguas, entenderlas, como no había sucedido antes, ¿no? Y eso lo vemos también ahora. Hay un espíritu muy indigenista hoy en día también digamos, en el proyecto cultural, sí, resurge completamente. Y también algo que yo veo muy similar al contexto actual, en este sentido de estar presente en los pueblos y en todos los municipios, es el tema de la propaganda. Sí. Cárdenas fue el primer presidente que entendió la importancia de las herramientas de comunicación masiva. Fue el primer presidente que usó la radio. Y eso es increíble porque es de alguna manera como un antecedente de la mañanera, ¿no? La radio conectaba al país. La radio hacía que el presidente estuviera presente en todos los hogares del país, ¿no? Esa presencia era pues de una enorme importancia y es lo que vemos ahora, ¿no? Antes el presidente estaba presente a través de la radio, hoy está presente a través de la televisión. Como en su momento y casi al mismo tiempo Churchill con el Reino Unido. Bueno, es que es el momento, claro, ¿no? O sea, Cárdenas le interesa mucho la propaganda, pero porque también es el contexto. En los años 30, digamos, él llega, su sexenio empieza en el 34, y es el momento en el que todo esto está surgiendo. No puedes entender la Segunda Guerra Mundial sin entender la propaganda que empezó a surgir en los años 30. Sí. Como bien dices, Churchill también daba sus mensajes a la nación. También los nazis, bueno, por supuesto, También. usaron la propaganda con singular alegría. Oh. Sí, los soviéticos también, y también los estadounidenses. Claro. Porque a veces se nos olvida que muchas de las caricaturas que vemos tenían un mensaje propagandístico Sí. detrás, ¿no? Entonces es un momento fascinante también en ese sentido y creo que ahí también encontramos muchas claves de lo que se está viviendo hoy en día. Y además, bueno, finalmente ustedes llegarán al libro Cara o Cruz, Lázaro Cárdenas, y a lo mejor compartirán también en esencia algo que más allá de la situación mediática del mundo, hay algo que se debe aprender. La historia, el legado, no se hace a tuitazos.
O sea, el legado es lo que realmente dejas. Ujú. Lo que decías de Cárdenas. ¿Quién iba a pensar que la decisión de abrir las puertas para aquellos españoles que venían huyendo del terror nos iba a cambiar la cara, Ujú. el gusto, las posibilidades, la cultura, la vista? ¿Quién iba? Ese es el legado. Sí, claro. ¿Quién iba a pensar que lo del petróleo? Bueno, del 38 alcanzó hasta el 2018 para colgarse de él. Sí. Fíjate nada Y más. todavía, ¿no? Lo que nos falta. Es el legado. Ujú. Entonces, niños, niñas, acuérdense, Beca Duncan y Francisco contra, Beca Duncan, porque además así dice el libro, Beca Duncan contra Francisco Robles Gil, Cara Cruz, Lázaro Cárdenas. Es la editorial Taurus y lo consiguen en todos lados. Sí, está ya en todas las librerías y también el de Benito Juárez y Francisco y Madero. Los recomiendo muchísimo, que la verdad se echen toda la colección. La trilogía, ¿no?, de sí, este año, ¿no? Sí, la trilogía de este año, porque son personajes de los que vamos a seguir hablando todavía muchos años. Sí, y leer. Yo sé que muchos de ustedes dicen, qué mega hueva de leer. Inténtenlo, inténtenlo. Hay gente, les pueden decir, hay pruebas vivientes de que hay gente que le debe la vida a un libro. Además, estos están delgaditos, o sea, están tan chiquitos, ¿no? O sea, no cuestan tanto trabajo. Tratamos de escribirlos de forma amena, ¿no? Le echamos ganas. Es un buen principio. Es una buena forma. O sea, sí. es un buen principio, no te metes con un libro bestial, Exacto. no te metes con un libro amable, fluido, es muy interesante por el personaje que viene y además ustedes son gente interesante que saben ver a un personaje de esta talla. Y esa es la intención. La intención es que este sea un primer acercamiento. Si no saben nada de Lázaro Cárdenas o de Benito Juárez o de Madero, acérquense a estos libros y de ahí van a ver recomendaciones de otros autores, por dónde irse si realmente quieren ya profundizar en el personaje. Pero esto es un primer acercamiento, pues, muy general, ¿no? Es una gran oferta. Beca Duncan, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.